En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos visto en nuestra clase pasada que desde el punto de vista, desde el planteamiento de Santo Tomás y de otros autores, él no es único en eso, hay una relación íntima, profunda entre la razón y la fe. La idea de que la razón y la fe son opuestas proviene de una hipertrofia de la razón o de un mal entendimiento de la fe. Entonces, cuando uno se da cuenta cuál es el papel propio, cuál es la función maravillosa que cumple la razón, entonces la descubre como un don maravilloso. Y uno se da cuenta que la fe no viene a destruir lo propio de la razón, ni a reemplazar la razón. De hecho, pues, habría que hacer, creo yo, una exposición bastante completa. Algo de eso intentamos la vez pasada, porque muchas personas creen que la fe es como un reemplazo de la razón. En estos días estaba haciendo un estudio sobre Hume, el famoso filósofo escéptico, agnóstico de origen escocés, allá en el siglo XVIII. Y es interesante ver cómo Hume, al estudiar el fenómeno religioso, dice: la religión surge de la necesidad de explicar el mundo. Eso vale hasta cierto punto en algunas religiones paganas, pero por ejemplo no es el caso de la religión nuestra, no es el caso de la Biblia. Usted no se encuentra en la Biblia, si mira la historia del pueblo de Israel, usted ve que la secuencia no es esa. Eventualmente se dicen algunas cosas sobre el universo en su conjunto, pero no desde el punto de vista de aclarar la naturaleza de los seres, sino más bien de mostrar su relación con Dios. En fin, el hecho es que pensadores como Santo Tomás ven una relación muy armónica entre la razón y la fe, y por eso su teología también tiene una relación muy profunda con la filosofía. El quehacer racional por excelencia es la filosofía. Podemos decir que la filosofía es la exploración que hace la razón humana bajo sus propias fuerzas y en coherencia consigo misma. Entonces, la filosofía va a tener un lugar muy importante en el pensamiento de un hombre como Tomás. Por eso estamos dedicando estas clases, la pasada y también esta, a mirar un poco esos principios filosóficos. Y la vez pasada hicimos como un planteamiento general en unos 4 o 5 grandes principios. Ahora vamos a entrar un poco más en los detalles, sobre todo con una meta, con un propósito. El propósito es familiarizarnos con el vocabulario, de manera que cuando uno se acerque a un autor de estos, pues uno pueda, digamos, ubicarse más fácilmente. Ese es el propósito. Decíamos la vez pasada que el primer gran principio en el caso de Santo Tomás es lo que llamamos realismo. Y es difícil poner en palabras lo que significa realismo. ¿Realismo qué es? Pues podríamos decir que el realismo es una actitud filosófica que mira el conocimiento como el resultado de algo que está más allá del sujeto. El conocimiento tiene su origen en algo que está más allá del sujeto pensante. Eso significa que el realismo nos pone en una tónica de marcha o de camino hacia eso que está más allá del sujeto. Precisamente eso que está más allá es lo que llamamos realidad o lo que llamamos el ser. Una postura realista
tiene entonces como tema principal o como tema primero el ser. ¿Qué tipo de cosas podemos decir que son? Esa es la gran pregunta. ¿Qué significa ser? ¿De qué hablamos cuando decimos que algo es? Ese es el tipo de preguntas que son características de una postura realista. No es el único punto de partida en la filosofía. Hay otros puntos de partida, hay otras personas que pueden empezar por analizar el lenguaje. Otros quieren empezar a analizar el conocimiento, hacer una crítica del conocimiento. Otros pueden mirar los condicionamientos que nos marcan y que hacen que precisamente nos hagamos las preguntas que nos hacemos. ¿Por qué preferir una postura realista? Tal vez la razón práctica más importante es porque sin el realismo es imposible el lenguaje. Y es imposible el lenguaje porque yo no puedo saber si usted está hablando de lo mismo que yo estoy hablando. Si no hay algo externo que tiene poder sobre usted, externo a mí, que tiene poder sobre usted, y algo externo que tiene poder sobre mí, si no hay algo que tiene ese poder que se impone, por así decirlo, entonces yo no sé si estamos hablando de lo mismo. Entonces la comunicación humana se vuelve imposible sin el realismo, porque yo no sé si estamos hablando de lo mismo. Otra razón para escoger el realismo, para ver uno que una postura realista es necesaria, es porque sin una postura realista es imposible una ética a fondo. La ética a fondo requiere que haya reglas, leyes, principios que rigen para usted y que rigen para mí. Eso es imposible si no hay realismo. ¿Por qué? Porque de hecho, yo no sé si usted es sujeto de los mismos derechos que yo. La única posibilidad de que usted y yo nos sometamos a las mismas reglas es que yo admita que hay algo que está por encima de usted y de mí. Entonces, lo mismo que vale para usted vale para mí. Pero si usted es apenas el fruto de mi imaginación, mi deseo, si usted es un apéndice de mi mente, yo no veo por qué tengo que darle derechos a usted. Pero usted podría decir lo mismo de mí. Entonces, es imposible realmente una ética sin el realismo, porque es imposible asegurar que rigen unas mismas leyes. Es interesante ver cuando una persona intenta seguir un camino subjetivista, radicalmente subjetivista, cómo tarde o temprano tiene que enunciar un principio realista. Por ejemplo, esa persona subjetivista dice: viva y deje vivir. Viva y deje vivir es un principio que vale para usted y que vale para mí. Y la pregunta es: ¿por qué tiene que valer lo mismo para usted y para mí? Supongamos, por ejemplo, que usted decide meterme, como pasaba en esas épocas de reyes, usted decide meterme en un castillo, encarcelarme, encerrarme para siempre, o yo decido hacer eso con usted. Usted dice: no, yo no quiero eso. Y yo digo: a mí no me importa lo que usted quiera. ¿Por qué a mí tiene que importarme lo que usted quiera? La única posibilidad es que haya una ley anterior y exterior a usted y a mí que rige para ambos. Entonces, así como yo pido respeto, así yo respeto al otro. Bueno, y pregunta: ¿y por qué tiene que valer lo mismo para usted y para mí? ¿Por qué usted tiene que respetarme y yo lo tengo que respetar a usted? Pues porque hay algo anterior a usted y a mí, algo exterior a usted y a mí, que rige para ambos. Entonces, eso quiere decir que ahí estamos hablando de un realismo. Entonces, sin el realismo es prácticamente imposible el lenguaje. Sin el realismo es prácticamente imposible una ética. Yo les invito, por supuesto, no se puede dar una clase de estas si uno no invita a la crítica y a la confrontación, en términos respetuosos, claro. Yo les invito a que ustedes tomen cualquier autor, antiguo o moderno, o tomen sus propias reflexiones sobre este tema, y ustedes se darán cuenta que el realismo se le cuela a uno por algún lado. Aún en las personas más absurdamente subjetivistas o solipsistas, finalmente se llega a un punto realista, porque de otra manera
yo no puedo asegurar ningún derecho, ni siquiera mis propios derechos. ¿Qué asegura que yo tengo derechos? Que yo lo quiero, y si otro no lo quiere. Piense usted en el caso de la esclavitud, por ejemplo. El caso de la esclavitud humana, que por supuesto es una vergüenza de la historia de la humanidad. En el caso de la esclavitud, usted se da cuenta que ahí tenemos personas que desde que nacen se supone que tienen unos determinados condicionantes, y otras personas que desde que nacen tienen unos determinados derechos. Tomemos el caso tan lamentable y vergonzoso de lo que sucedió con muchas personas de raza negra de origen africano en Estados Unidos. O sea, naciste negro, entonces tú tienes que servirme a mí toda la vida, y los hijos que tú tengas también son míos. ¿Y cuál es la única posibilidad de romper eso? ¿Cómo se rompe eso? La única posibilidad de romper eso es decir, no, espere, es que lo mismo que vale para usted vale para mí. ¿Y por qué? Si desde siempre usted ha sido mi esclavo. Su papá fue esclavo de mi papá y su abuelo fue esclavo de mi abuelo. Ustedes son nuestros esclavos. ¿Qué hace que una persona se pueda emancipar? ¿Qué hace que una persona se pueda rebelar? Pues la capacidad de asumir un principio que rige para todos. Si no se toma ese principio, no es posible afirmar nada. La última razón, entonces estamos en las razones por las que el realismo uno ve que es la postura digamos, más razonable. La última razón es porque cuando uno intenta distintas cosas, por ejemplo, poniendo su propio cuerpo al límite, uno se da cuenta que esos límites uno no los escogió. Piense usted, por ejemplo, en una persona que es muy buen atleta, un gran atleta, y esa persona sabe que el récord mundial de los 100 metros planos impuesto por Usain Bolt está en 9.53 o 9.54 segundos. Es una velocidad extraordinaria. Supongamos que esa persona dice, yo voy a correr los 100 metros planos en 8 segundos. Y esa persona dura entrenando 15 años, 20 años, no sé cuántos años tratando de lograr eso. Y no se puede. De hecho, pues una de las cosas que hizo Bolt, uno de los mejores corredores, si no el mejor de todos los tiempos, una de las cosas que hizo él fue intentar romper su propio récord. Y de hecho él logró bajar algunos de sus récords hasta llegar a ese límite, 9.53 o 54. ¿Qué hace que por más que yo quiera, no pueda? Ahí me doy cuenta que hay algo que está por fuera de mí, que se impone sobre mí. Hay algo que no escojo yo y que sin embargo tiene poder sobre mí. Entonces no voy a dormir, o no voy a respirar, o voy a tener más sexo, o voy a drogarme. Y resulta que todo tiene consecuencias, todo. Y algunas veces las consecuencias son la muerte. Entonces, las tres grandes razones por las que uno ve que el realismo es la postura filosófica más razonable son las siguientes. Primero, porque sin realismo no hay lenguaje. Nunca sabré si tú estás hablando de lo mismo que yo. Y ese es el problema, ese es uno de los problemas más graves de todas las posturas idealistas o racionalistas, las que no son expresamente realistas. Es muy interesante, yo tuve ocasión de hacer un par de cursos sobre la filosofía fenomenológica de Edmund Husserl. Realmente es muy brillante, por supuesto, son personas bien inteligentes. Entonces tú estudias a Husserl y en el momento en el que llegas al tema del lenguaje, te das cuenta que hay que hacer una suposición, hay que meter la hipótesis realista. Porque si no, lo único que tú puedes decir es lo que tu mente está pensando, lo que tu mente está viendo, lo que tu mente quiere decir. ¿Y cómo logro yo saber? Es lo que se llama en filosofía el problema de las otras mentes. ¿Cómo logro yo saber que la otra mente funciona igual que la mía? ¿Qué tal que usted sea una representación holográfica? Y entonces yo todo el tiempo pensando que usted existe, resulta que usted es una representación holográfica manejada por un computador debajo de las nieves perpetuas en Siberia. Entonces, el realismo es el que permite el lenguaje, el realismo es el que permite unos códigos éticos compartidos, y el realismo es la postura más razonable cuando yo empiezo a experimentar mis propios límites, porque resulta
que yo soy un atleta de alto rendimiento y mi mejor tiempo para los 100 metros planos es 10.6 segundos, eso es extraordinario. Y una persona, yo no sé por ejemplo si en Colombia alguien ha logrado esa velocidad, pero supongamos que yo logro 10.6 segundos, soy muy amigo de usted que es otro atleta, y entonces nos ponemos a hablar, y usted me dice que lleva no sé cuánto tiempo también dando la pelea por los segundos y las milésimas de segundo, y le digo, ¿y usted hasta cuándo ha llegado? Y usted me dice, por ejemplo, 10.2. Y yo me doy cuenta que usted está hecho de lo mismo que yo. Entonces, ¿qué es lo más razonable? Pues suponer que usted y yo estamos, como hablando metafóricamente, dentro de algo que se llama la realidad, algo que se llama la naturaleza. Eso es lo más razonable. Entonces, por el lenguaje, por los códigos éticos y por las limitaciones que uno experimenta, uno se da cuenta que el realismo es filosóficamente, fíjate que yo no he citado aquí nada de fe, nada. Filosóficamente es la postura más razonable. Pero ahora viene otro punto, y es desde el punto de vista de la fe. El realismo, ¿por qué es particularmente concorde con la fe? Respuesta: el realismo es concorde con la fe también por 3 razones. La primera razón, son razones que hacen paralelo con lo que he dicho en filosofía. La primera razón tiene que ver con el Evangelio y con la revelación. Es decir, si nosotros quitamos la perspectiva realista, no hay ninguna diferencia entre el espagueti volador de los ateos como Richard Dawkins y lo que diga la Biblia. Entonces, o nosotros somos gente que transmite y repite una fábula, o nosotros creemos que hay cosas que realmente han sucedido. ¿Cuál es la diferencia entre el espagueti volador y nosotros? Pues la diferencia es que nosotros creemos que eso sí ha sucedido. Claro, cualquiera se puede burlar, cualquiera. O sea, usted cree en esas historias de concepción virginal y Eucaristía y resurrección y búrlese todo lo que quiera. Pero el contenido de la fe es un contenido que se afirma desde la realidad. En el momento en el que usted dice, no, mira, lo que sucede es que esa es una historia instructiva. Lo que sucede es que en realidad nunca hubo ningún Cristo, sino que esa es una historia. Pues es una historia que te inspira, ¿sí o no que te inspira? Esa historia te inspira. En el momento en el que tú dices que Cristo es una historia que te inspira, en ese momento, pues tú no eres realmente cristiano. Ahí se acabó tu cristianismo. Entonces, el realismo es indispensable dentro de la perspectiva cristiana por la primera razón, y esa primera razón es porque el contenido mismo de la fe se presenta como algo real, que puede suscitar discusión, que puede suscitar desprecio, burla, persecución. Pues sí, puede suscitarlo, pero como he tenido ocasión de decir en algunas discusiones con personas que tienen otras posturas, Dios no va a empezar a existir porque yo quiera que exista, y no va a dejar de existir porque usted lo niegue. Lo cual ustedes inmediatamente se dan cuenta que es una postura realista. Es decir, por ejemplo, el tema de la existencia de Dios no depende de que usted lo admita o no lo admita. Eso no tiene que ver ahí. Bueno, la segunda razón hace paralelo con la segunda razón filosófica, y es el tema moral. Grandes teólogos han tenido muchísimo impacto dentro de la iglesia, pero grandísimo impacto dentro de la iglesia, y sin embargo, uno se da cuenta que esas personas no han sido finalmente, digamos, aceptadas de modo oficial. Y la razón principal, por lo menos en lo que yo conozco, es una razón de tipo moral. Es decir, ¿cuál es la moral que se puede construir a partir de? Yo creo que todos los que conocemos, aunque sea un poquito, de hombres como von Balthasar, o como Rahner, o como Lonergan, hombre, uno reconoce que son portentos, son gigantes, uno reconoce que son personas de una profundidad y de una amplitud y un horizonte muy grande. Pero ¿dónde está el límite? En el momento en el que tú le preguntas a esos autores, entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Y cuando ellos toman una postura que fundamentalmente depende de Kant, o fundamentalmente depende de Hegel,
o fundamentalmente depende de Heidegger, cuando ellos toman esa postura, tal vez su discurso teológico resulta mucho más accesible a las personas que tienen ese mismo recorrido, a veces decimos ese mismo background en filosofía. Entonces los heideggerianos pueden estar bastante felices al oír un discurso de Rahner, sienten que muchas cosas conectan. Pero es que el problema no es qué dicen los especialistas en tal o cual escuela filosófica, el problema no es ese. El problema es si ahí se puede realmente exponer la fe cristiana. Y resulta que la fe cristiana ahí queda bastante difícil de exponer. ¿Por qué? Porque finalmente en la fe cristiana tú tienes que terminar diciendo si algo es bueno o si es malo. Está claro, eso se ha dicho desde siempre, está claro que puede haber atenuantes. Toda la vida los cristianos han reconocido que lo bueno y lo malo pueden tener atenuantes, cosas que hacen que el mérito sea menor o cosas que hacen que la culpa sea menor o sea peor. Entonces hay atenuantes y hay agravantes. No es lo mismo matar a una persona, ya eso es gravísimo, que matar a la mamá. Entonces ahí hay un agravante. Y si la mamá era paralítica, pues ahí hay otro agravante. Entonces hay atenuantes y hay agravantes, pero uno necesita saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque si la revelación cristiana no tiene manera de contarnos qué es lo bueno y lo malo, en el fondo es una historieta. Es una historieta útil. Es una inspiración tal vez, una inspiración para ti. Tal vez te gusta oír esa clase de historias, pero finalmente tú vives tu vida como a ti se te da la gana. Entonces, un cristianismo que permite a las personas vivir como se les dé la gana, es un cristianismo en el fondo inútil. Y uno se da cuenta que estas reflexiones no son puramente teóricas. Uno se da cuenta que eso es exactamente lo que sucede. Es decir, que en aquellos países, en aquellos lugares o regiones donde se predica una moral alejada del realismo, de la objetividad, una moral alejada de la objetividad, cuando eso sucede, uno se da cuenta que el cristianismo decae. Y la impresión que uno tiene, eso toca estudiarlo más, pero la impresión que uno tiene es que se convirtió en un cristianismo completamente inútil. O sea, si el cristianismo no me ayuda a escoger lo que es bueno, lo que es mejor, perdón que se plantea así crudamente, ¿de qué sirve eso? O sea, ¿por qué tengo yo que preocuparme de saber qué dice la segunda carta a los tesalonicenses? O saber si el libro de los Macabeos fue escrito primero en un original hebreo o no. ¿De qué sirve eso? O sea, eso es lo mismo que estudiar ajedrez. Al que le guste el ajedrez, estúdielo. Pero ¿de qué me sirve a mí estudiar esas cosas si eso no tiene un impacto en mi vida? Y el impacto en mi vida es el impacto de qué es lo bueno, qué es lo mejor, qué es lo perfecto. Entonces, allí donde el realismo no florece, allí donde se pierde el realismo, el cristianismo decae. Eso no falla. Entonces, ¿por qué es necesaria una postura realista desde el punto de vista de la fe cristiana? Porque el contenido de la fe se anuncia como algo real, o si no sería una fábula. ¿Por qué es necesario el realismo en la fe cristiana? Porque sin una postura realista es imposible una moral. Y si no hay una moral, la fe cristiana es un adorno del cual yo no tengo por qué ocuparme, a menos que a mí me interese ese juego de ideas que aparece ahí. Y finalmente, el realismo es indispensable desde el punto de vista de la fe cristiana, porque las afirmaciones más profundas de esa misma fe trascienden aquello de lo que podemos tener evidencia inmediata. O sea, las afirmaciones más profundas de la fe no son cómo aprender a vivir mejor, ¿no? Ni es solamente cómo hacer un mundo más justo, más solidario. Digamos que el mundo más justo y solidario será una consecuencia de vivir la fe cristiana. Pero la fe cristiana no está dirigida en primer lugar a eso. La fe cristiana está dirigida a algo que trasciende
todo aquello que tiene evidencia en nuestros sentidos. Y lo que trasciende todos nuestros sentidos pues tiene que ver con esas realidades últimas. Es evidente que sin una postura realista, todo ello sería un puro juego mental. Es decir, la esperanza cristiana queda completamente vaciada de contenido, sin una postura realista. Es decir, si de verdad no va a suceder nada después de que me metan a la tumba, al hoyo, si de verdad no va a suceder nada, entonces dejen de decir tonterías. Y esa es la postura crítica, por ejemplo, de un Federico Nietzsche. Nietzsche lo que dice es eso: dejen de decir estupideces. Y la frase de Nietzsche sería la mejor frase posible: sean fieles a la tierra. Esa es la gran consigna de Nietzsche. Dejen de estar buscando mundos platónicos, dejen de estar buscando cielos, dejen de estar temiendo infiernos, sean fieles a la tierra. Por supuesto, un cristianismo que se define como fidelidad a la tierra es un cristianismo vaciado de todo lo que es propio de su esperanza. Bueno, todo esto muestra por qué la postura realista es la postura que realmente ha adoptado la Iglesia. De fondo, es la postura que la Iglesia ha tomado. Y por eso no es extraño que aquellos que han planteado su dogmática, su moral, su derecho, desde la perspectiva objetiva y realista, han sido preferidos en general en el magisterio de la Iglesia. Eso explica la presencia tan amplia que tiene un Santo Tomás en el catecismo. Entonces uno no busca a Santo Tomás, uno no estudia a Santo Tomás simplemente por asunto de, como decimos en Colombia, asunto de camiseta, ¿no? Como yo soy dominico, entonces listo, hay que tocar hablar harto de Santo Tomás, ¿no? O sea, eso sería muy infantil, ¿no? Entonces, si fuera franciscano, vamos a hablar harto de Duns Scotus y harto de San Buenaventura. Esa postura de camiseta es ridícula, por supuesto. El hecho es que el autor más importante en el catecismo de la Iglesia Católica, que rige para todos, es Santo Tomás. ¿Por qué? ¿Porque era dominico? No, por estas posturas. Esto es lo que realmente nos interesa. Bueno, ahí terminamos la primera parte de esta exposición. La primera parte es ¿cuál? ¿Qué es el realismo? ¿Por qué el realismo es la postura que consideramos más razonable? ¿Y por qué el realismo es la estructura de base en la exposición de la fe cristiana? Pasemos entonces a un breve recorrido por el vocabulario, ese vocabulario filosófico clásico, porque nos va a hacer bien. Miren por favor esta exposición, mírenla como ganar herramientas. Esto es ganar herramientas, esto es conseguir herramientas. ¿Para qué? Herramientas para acercarnos a este autor y otros parecidos. Hemos dicho antes que el realismo supone que mi conocimiento tiene un origen exterior. Hay algo desde fuera de mí, hay algo fuera de mí que se impone sobre mí. Ese algo que se impone sobre mí, nosotros lo llamamos realidad, pero realidad no es la palabra que más se utiliza en esos términos clásicos, sino es el ser. O sea, lo que es se impone sobre lo que se piensa. Podríamos decir que ese es el principio fundamental de toda esta filosofía. Lo que es, tiene poder sobre lo que se piensa. Lo existente, pero lo existente ya no es lo mismo que lo que es. Digamos así, lo que es tiene poder sobre lo que se piensa. Obviamente, eso nos traslada al mundo de la metafísica. Entonces, para un autor como estos, para un autor como Santo Tomás, evidentemente necesitamos una base metafísica. Hay personas a las que eso les gusta, les da una estructura de pensamiento, les ayuda a mirar muchas cosas. Hay gente que se siente incómoda con eso. Nosotros no le vamos a dar demasiada importancia, como si esto fuera solo filosofía, pero tampoco le podemos quitar importancia porque nos quedamos sin los elementos para acercarnos a este autor. Entonces, la frase fundamental es: lo que es tiene poder sobre lo que se piensa.
Luego viene una segunda frase tomada de Aristóteles. El ser se dice de muchas maneras. Es decir, el ser es análogo. Esta explicación hay que hacerla con alguna frecuencia. ¿Qué significa análogo? Bueno, para comprenderlo hay que ver otros dos términos, el término unívoco y el término equívoco. ¿Qué es un término unívoco? Unívoco es aquel término que siempre significa lo mismo en todas partes y en todo contexto. Los términos unívocos son los propios del lenguaje llamado formal. Por ejemplo, el lenguaje de la matemática. Cuando yo digo número par, eso en matemáticas significa lo mismo en todas partes. Eso es unívoco. Cuando yo digo campo gravitacional, eso significa lo mismo en todo contexto de física. Si alguien lo va a utilizar de otra manera, pues hará las explicaciones del caso. Otras palabras son equívocas, y entonces ahí es donde nosotros utilizamos el consabido ejemplo del gato. Un gato puede ser un animalito, o un gato puede ser la herramienta que se utiliza para levantar un objeto pesado como un carro. Es evidente que el gato que utilizo para levantar el carro, pues no persigue ratones, no toma leche, y es evidente que el gato que yo acaricio no es el gato mecánico. Entonces ahí estamos ante términos equívocos. En cambio, hay términos que son análogos, y el ejemplo que viene desde la época de Aristóteles sigue siendo útil. Es el ejemplo de la palabra sano. Considere usted la palabra sano. Un hombre sano, una persona que está en buena salud. Un ambiente sano. Bueno, tiene un parecido con lo del hombre en buena salud, pero es distinto. Una comida sana. Una doctrina sana. Usted se da cuenta que yo puedo utilizar la palabra sano o sana, la puedo utilizar en muchos contextos, y no es equívoco, en el sentido de que tiene una relación. Cuando yo digo que una comida es sana, y digo que, por ejemplo, una mujer es sana, o sea, está sana en su salud, uno ve una lógica en el sentido de que una mujer sana quiera una comida sana. Hay una relación, ambas tienen que ver con la salud. Entonces, eso es lo que se llaman términos análogos. Las dos frases principales que llevamos entonces, ¿cuáles son? La primera, que el ser tiene poder sobre el pensar. La segunda, que el ser se dice de manera análoga. Entonces, Aristóteles y también autores como Santo Tomás se ponen a mirar las distintas maneras como se dice el ser. Y eso es lo que ustedes encuentran en nuestro tablero. Las distintas maneras como se dice el ser. El ser se dice de muchas maneras. Entonces, por ejemplo, el ser se dice a veces como potencia y a veces como acto. A veces como esencia, a veces como existencia. Y así sucesivamente. Entonces vamos a ir mirando lo que aparece en nuestro tablero y explicándolo. Y pues ahí vamos descubriendo los distintos modos de hablar del ser. Una cosa puede estar en potencia o puede estar en acto. Y en ambos casos utilizamos el verbo ser. Nosotros podemos decir que algo está o que algo es, y sin embargo nos referimos a una posibilidad. Otras veces decimos que algo es y nos referimos a algo que sí está sucediendo, que sí es actual o que sí es activo. Entonces, el ser puede ser una posibilidad o el ser puede ser una realidad o actualidad. Entonces, ahí hay una primera división del ser. Esas divisiones no son divisiones propias, como cuando yo digo, voy a clasificar mi ganado y me doy cuenta que tengo tantos toros y tantas vacas. No. Son más bien aplicaciones de nuestra inteligencia a los modos de hablar del ser.
pero no son clasificaciones materiales que dividan en grupos sin conexión entre sí. Yo puedo hablar del ser como posibilidad. ¿Cuándo hablamos del ser como posibilidad o potencia? Cuando nos referimos a aquellas características que miran hacia una determinada cualidad, pero no la tienen. Entonces, yo puedo reconocer las cualidades de un hombre en un niño, y sin embargo son cualidades que todavía no tiene. Entonces veo que ese niño está en potencia de. Si un hacendado ha conseguido una gran cantidad de semillas de una planta, una variedad de apio que es especialmente jugosa y nutritiva, y yo le robo sus semillas o yo le destruyo sus semillas, la persona siente que yo le he destruido plantas, pero yo no le destruí plantas, yo le destruí semillas. Sin embargo, él en esas semillas, él ya veía las plantas, porque esas semillas, suponiendo que de esa manera se pueda cultivar el apio, esas semillas eran apio en potencia, y al destruir lo que estaba en potencia, destruí la posibilidad, y al destruir la posibilidad, destruí la realidad que venía detrás de esa posibilidad. Entonces, la potencia es la condición en la que se encuentra un determinado ser para adquirir una cualidad que en ese momento no tiene. Y el acto es la posesión de esa cualidad. Uno se da cuenta que la vida humana puede ser descrita como un paso de la potencia al acto en muchos sentidos. Es decir, el crecimiento, la plenitud, es algo así como el llegar al acto, el pasar de lo que es pura potencia al acto. Podemos describir un ser humano en su plenitud como aquel ser humano que ha actualizado todo lo que podía hacer. Pensemos en un ser humano que ha desarrollado su inteligencia, su memoria, su voluntad, la salud de su cuerpo, sus amistades, su vida económica, su vida laboral, lo que llamamos una persona adulta. Pensemos en una persona adulta que ha desarrollado todo eso. Quizás, por ejemplo, tiene su familia. Entonces es un hombre que es esposo, que es hijo, que es amigo, que es deportista, que es artista, que es trabajador. ¿Qué es lo que admiramos en una persona así? Ha llegado como una plenitud. Ha desarrollado lo que estaba en ¿qué? Lo que estaba en potencia. Entonces, la plenitud, esto es importante, la plenitud está asociada con el acto, está asociada con llevar a plenitud, con llevar a su conclusión, con llevar a su desarrollo aquello que estaba en potencia. O sea que esta teoría, que en principio es metafísica, ya conlleva como una teoría antropológica, una teoría sobre el sentido de la vida. Ya tú puedes decir que el sentido de la vida desde esta perspectiva es llevar a plenitud todo lo que en ti está en acto. Por ejemplo, de niño, de joven, tú descubriste que tenías facilidad para los idiomas, pero nunca cultivaste eso. Tú tenías capacidad para los idiomas, nunca lo cultivaste. Si comparamos eso con otra persona que tenía capacidad para los idiomas y que a sus 30 años de edad puede hablar, por ejemplo, chino, ruso, inglés, alemán, italiano y español. Tú miras a esa persona y tú ves en el que ha desarrollado sus potencialidades, tú ves una plenitud. Entonces la plenitud dentro de esta filosofía está asociada con pasar de la potencia al acto. Y entonces el acto está indicando el pleno desarrollo de una persona. Y en cierto sentido la vida humana se puede describir como un avanzar para hacer actuales todas esas cosas que están como dormidas dentro de nosotros. Tú puedes pensar también en lo que hace un entrenador con un atleta. Es un ejemplo que hemos dado de distintas maneras. ¿Qué es lo que hace el entrenador? El entrenador lo que hace es
llevar a la persona como a su máximo, que nada quede simplemente en potencia. El entrenador de Usain Bolt no quiere que se quede en 10.1. 10.1 es un tiempo extraordinario. Tú puedes más. ¿Qué significa eso? Es llevarlo a lo que estaba en potencia, llevarlo al acto. Esto también nos hace suponer otra realidad que es muy importante. Hay cosas que están puramente en potencia. Y cuanto más en potencia esté una cosa, en cierto sentido, más imperfecta es. Piense usted en un bloque de mármol fino. Un bloque grande y muy pesado, de mármol muy fino. Estamos hablando, mide 2 metros por 2 metros por 3 metros. Es una cosa gigantesca del mejor mármol. Está en potencia. ¿Qué se puede hacer con ese mármol? Está completamente en potencia. Tú puedes hacer una escultura de un caballo, tú puedes hacer una escultura de un ángel, tú puedes representar ahí la Pietà, más o menos de ese tamaño era el bloque que tenía Miguel Ángel cuando empezó a trabajar en la Pietà. Tú puedes hacer la Pietà, o tú puedes dársela a alguien que no tiene muchos talentos para eso, como soy yo. A mí me dan un bloque eso y yo lo voy a desperdiciar miserablemente. Es decir, tristemente lo que yo haga con eso no va a servir sino para risa. Entonces, quiere decir que ese bloque, cuanto más en potencia está, más imperfecto es. Cuando le damos ese bloque a Miguel Ángel, y Miguel Ángel Buonarroti empieza a trabajar en ese bloque, y después de meses de trabajo aparece esa obra absolutamente majestuosa llamada La Pietà. Si alguien me pregunta, ¿usted qué prefiere? ¿El bloque o la Pietà? Pues ahí no hay discusión, obviamente. Entonces la Pietà es el acto. Lo que estaba en potencia ha pasado al acto. Y eso quiere decir que cuanto más tiene de acto un ser, más perfecto es. Y eso quiere decir que si es más perfecto, de algún modo nos acerca más a lo que es Dios. Una de las definiciones de Dios, definiciones entre comillas, ¿no? Una de las definiciones de Dios es acto puro. Es decir, en Dios no hay nada que podría ser, no hay nada que está en posibilidad de ser, sino que Dios es acto puro, acto puro. Bueno, pasemos a otro modo de hablar del ser. El ser se puede describir también como esencia y como existencia. ¿Qué es el ser como esencia? El ser como esencia es el ser pensado. ¿Y qué es el ser como existencia? El ser como existencia es el ser real. ¿Qué diferencia hay entre lo que está en esencia y lo que está en existencia? Para que nos entendamos. Todo lo que existe tiene esencia, pero no todo lo que tiene esencia existe. Entonces usted puede imaginar como unos círculos, ¿no? El círculo grande de la esencia, y usted puede imaginar dentro de ese círculo grande de la esencia un círculo pequeño que es el círculo de la existencia. Entonces la esencia contiene aquello que puede ser pensado sin contradicción, y la existencia que contiene todo aquello que realmente existe. Entonces, ¿cuál es el borde de la existencia? La realidad. ¿Y cuál es el borde de la esencia? La contradicción. De manera que aquello que tiene contradicción no tiene esencia. El ejemplo que siempre doy: un círculo cuadrado. A ver, ¿cuál es la esencia de un círculo cuadrado? La esencia del círculo cuadrado no está, no existe. No hay esencia para el círculo cuadrado porque es un concepto contradictorio en sí mismo. Todo lo que existe tiene esencia, pero no todo lo que tiene esencia tiene existencia. Entonces, eso significa que hay cosas que yo puedo pensar, diseñar, y que sin embargo no existen. De hecho, lo que nosotros llamamos diseño, por ejemplo en ingeniería o en el arte, funciona de ese modo. Muchas veces la persona tiene un pensamiento y luego ese pensamiento lo lleva a la realidad.
Piense usted en la primera persona que diseñó una turbina. Piense en la persona que diseñó un cohete. La persona que diseña una turbina no parte de algo que existe. Esa persona se da cuenta que yo puedo tomar aire, comprimirlo, explotarlo y arrojarlo a gran velocidad, y por la ley de acción y reacción eso debe impulsar muy fuertemente un vehículo. Por ejemplo, un avión. El avión puede funcionar así. En el momento en el que la persona está diseñando, ya eso tiene una esencia. Él puede tener la esencia en su cabeza. Ya sé cómo va a ser la turbina, pero la turbina todavía no existe. Ya tiene esencia, pero no tiene existencia. Entonces hay cosas que tienen esencia, no tienen existencia, pero tendrán existencia. Hay cosas que existen y que yo llego a conocer, y que cuando yo llego a conocer, ¿qué conozco? Pues su esencia. Entonces, por ejemplo, voy al aeropuerto y me muestran, allá unos amigos me muestran una turbina abierta y me dicen cómo funciona. Y en ese momento yo entiendo qué es eso. Entonces, la esencia de esa turbina, es decir, la respuesta a la pregunta ¿qué es esa turbina? Eso me queda a mí grabado. Yo eso lo entiendo, eso queda en mi mente. Entonces, aquello que las cosas son, es aquello que yo quiero pensar, trato de pensar de ellas. Y de ahí viene una definición de verdad. Según la perspectiva de este y de otros autores, la verdad es eso. La verdad es la concordancia, la adecuación, es lo que el término que utiliza Santo Tomás. La adecuación entre mi pensamiento, intellectus et rei, y la cosa, la realidad. Entonces, si yo miro esta silla y yo digo que este es un carro, no hay una adecuación entre la realidad y mi pensamiento. Entonces eso no es verdad. Entonces la verdad reside en la inteligencia en la medida en que la esencia mía corresponde a la esencia de la cosa que existe. Esa es una de las aplicaciones de este planteamiento. Otra aplicación. Yo me doy cuenta que aquello que es pura esencia requiere del lenguaje para poder existir de algún modo en otra mente. Supongamos que yo soy la primera persona que ha pensado cómo es una turbina. Si yo eso no se lo cuento a nadie, si yo no lo escribo, no existe para nadie más. Para que la esencia exista en otra cabeza, en otro pensamiento, en otra mente, yo lo tengo que comunicar. Esa es una realidad, eso es propio de las esencias. En cambio, la existencia no. Si ya tengo aquí una turbina, yo puedo entender lo que es esa turbina y esa esencia queda en mi cabeza. Pero si yo no existo, usted también puede acercarse a eso y conocer lo que es esa turbina y entenderla usted. Entonces uno se da cuenta que la existencia es algo en principio público, social, es algo que existe para varios. En cambio, la esencia que no tiene existencia es algo privado, es algo que está dentro de mi mente. De ahí la relación con el lenguaje. Otra relación que hay, otra afirmación importante sobre la esencia y la existencia, es que cuando yo examino las cosas que existen y me hago la pregunta radical de por qué existen, me doy cuenta que no tengo una respuesta para esa pregunta. O sea, yo puedo decir que las cosas existen porque sí, pero evidentemente esa no es una respuesta. Esa es más bien la renuncia a preguntar. Decir porque sí es renunciar a preguntar. Entonces, cuando yo digo que ¿por qué existe lo que existe? Ahí es donde se habla, como dice Santo Tomás, del paso de la esencia a la existencia. Y el paso de la esencia a la existencia, ¿qué supone? No un acto de inteligencia, sino un acto de voluntad. ¿Por qué? Porque lo que es pensable, oiga esto que es pura filosofía,
Lo que es pensable de la esencia, del ens, del ente, es lo mismo que es pensable del existente. Es decir, lo que yo pienso de la turbina que yo diseñé y lo que yo pienso de la turbina que tengo frente a mis ojos es lo mismo. No hay diferencia en la inteligencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde aparece la diferencia? La diferencia aparece en que hay un acto distinto, que es un acto fundamentalmente de voluntad. Es un acto de voluntad el que aparece ahí. Es decir, algo o alguien ha querido que eso exista. Algo o alguien ha querido que eso exista. Y por eso, como afirma en su obra Del ente y la esencia, Santo Tomás, el paso de la esencia a la existencia es la primera y básica afirmación de la creación. Por eso la creación no es un dato del pasado. Para Santo Tomás la creación no es un dato del pasado. La creación no es algo como decir hace 13.700 millones de años el Big Bang. No, la creación es algo de lo profundo, es algo presente y profundo. Es decir, que nosotros palpamos la creación no como un dato, llamémoslo así, arqueológico. La creación no es un dato arqueológico que nos remite al pasado, sino es un dato filosófico que nos remite a lo profundo de lo que es. De otra manera, yo no tengo cómo explicar la diferencia entre la esencia y la existencia. Fíjate que esto es muy concorde con lo que decíamos del realismo. Hemos dicho, la existencia tiene una clave que podemos llamar pública, social. La esencia no. ¿Qué es lo que hace que usted pueda pensar en una turbina y yo pueda pensar en una turbina, porque tenemos turbinas, mientras que si a mí se me ocurre un animal que es mitad tortuga y mitad águila, y usted no ha pensado en eso, ese animal fantástico solo existe en mi cabeza, solo está en mi cabeza. ¿Qué es lo que hace que unas cosas solo estén en mi mente y otras cosas estén en usted y en mí? ¿Qué es lo que hace que unas cosas estén para todos y otras cosas solo estén para mí? ¿Qué es lo que impone que unas cosas estén para todos? Eso que impone que las cosas estén para todos, eso es lo que nosotros llamamos creación. Eso es lo que significa creación. Cuando nosotros decimos que algo es creado, lo que estamos diciendo es que no solamente tiene una esencia, sino que tiene una existencia. Tercer modo de ser. Se puede hablar también del ser como sustancia o como accidentes, porque me doy cuenta que hay cosas que existen en sí mismas y me doy cuenta que hay otras cosas que solo existen en los demás. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que una barra de metal estaba caliente, o que el agua estaba caliente, o que el día estaba caliente, y me estoy refiriendo a lo mismo, pero me doy cuenta que yo no tengo el calor como algo frente a mí. Yo no puedo agarrar aquí el calor. Ese tipo de cosas que son, pero que son en otro, se llaman accidentes. Etimológicamente la palabra accidente lo que quiere decir es lo que sucede en otro, lo que cae en otro. Accidents, lo que cae en otro. Entonces, veo que hay una diferencia. Hay cosas que son en ellas mismas. Entonces, en los salones de clase los ejemplos siempre son los mismos, ¿no? Entonces, la mesa existe en sí misma. Mientras que cuando yo hablo del color, por ejemplo, este color, vamos a suponer que este es un color beige o un color hueso. El color beige no existe en sí mismo. Yo no tengo el color beige como tengo la mesa. Entonces me doy cuenta que hay una relación
pero al mismo tiempo una diferencia entre lo que es sustancia y accidentes. La palabra sustancia viene del latín substans, que quiere decir lo que está debajo. ¿Debajo de qué? Debajo de los accidentes. Lo que subsiste debajo de los accidentes. Un hombre como Aristóteles se puso a estudiar cuáles eran esos accidentes y se dio cuenta que los accidentes seguían como distintos canales. Por ejemplo, una serie de accidentes tienen que ver con el calor, con la temperatura. Otra serie de accidentes tienen que ver con la cantidad. Otra serie de accidentes tienen que ver con la posición. Entonces él hizo una clasificación, de hecho hizo dos clasificaciones. Una en el libro, en su metafísica, ahí hace una clasificación de categorías. Y luego, me parece que es en el libro de analíticos posteriores, hace otra clasificación de categorías. No son exactamente iguales. Usualmente se habla de unas 10 categorías. Entonces los accidentes se dan en uno de esos 10 carriles, como la cualidad, como la cantidad, como la posición, y así sucesivamente. ¿Qué es la sustancia? La sustancia es la respuesta a la pregunta ¿qué es algo? Una característica que tiene este modo realista de filosofía es que se acerca mucho a la manera como uno interactúa, digamos, de manera ordinaria, de manera continua. Entonces, ¿qué es la sustancia? Es la respuesta a la pregunta ¿qué es algo? Si usted se encuentra aquí con una figura tridimensional, una figura, por ejemplo, del presidente de la República, está ahí, y usted da 2 pasos y le dicen, mire, es que trajeron esa estatua de cera. Hay estatuas de cera que son absolutamente impresionantes. Una estatua de cera que representa al presidente de la República. Usted se da cuenta que al responder la pregunta ¿qué es?, le tienen que decir una estatua de cera. Pero si estuviera ahí el presidente, señor Iván Duque, ¿qué es? Le tendrían que decir un ser humano que es el presidente de la República de Colombia en este momento. Entonces la sustancia es la respuesta a esa pregunta. ¿Qué es algo? ¿Qué es? ¿Por qué enuncio esto? Porque dentro de la teología católica, la palabra sustancia tiene bastante importancia y algunos quieren hacernos creer que es una palabra complicada. Yo no le veo ninguna complicación. La sustancia es la respuesta a la pregunta ¿qué es? ¿Qué es? Es un simulacro. ¿Qué es? Es un terremoto. Son 2 cosas totalmente distintas. ¿Qué es? Es una estatua de cera. ¿Qué es? Es una persona. ¿Qué es? Cobre recubierto con hierro. Cobre recubierto con oro. ¿Qué es? Oro puro. Es decir, la respuesta a la pregunta ¿qué es la respuesta más natural y es lo que usted siempre quiere saber. Si a usted le dan una gran cantidad de billetes y usted pregunta ¿qué es? Billetes falsos. El hecho de que usted sepa que esos son billetes falsos ya cambia la manera como usted interactúa con eso. Por lo pronto, espero que usted no sea tan tonto de tratar de utilizar esos billetes y que por allá lo atrapen por falsificador. Entonces, al responder a la pregunta ¿qué es?, usted sabe cómo tiene que habérselas con esa determinada realidad. Menciono esto porque resulta que hay una palabra que es muy querida dentro de la fe católica con relación a la Eucaristía, y es la palabra transustanciación. Y hay muchos que dicen, ¿quién va a entender esa palabra? No tiene ningún problema en entenderse. Trans significa cambio, como transformación, como de hecho tráfico. La palabra tráfico viene también de ahí. Entonces, transustanciación, ¿qué es? Un cambio en la sustancia. ¿Y qué es un cambio en la sustancia? Un cambio en la pregunta ¿qué es? Entonces, ¿qué creemos los católicos? Eso puede suscitar, repito, burlas, ataques, lo que sea. Pero ¿qué es lo que creemos?
Lo que creemos es que antes de la Eucaristía nos hacen una pregunta, ¿qué es? Y la respuesta es pan de trigo. Y después de la consagración nos preguntan, ¿qué es? Y nosotros decimos, el cuerpo de Cristo. A eso le puede parecer absurdo, ridículo, tonto, inmaduro, fabuloso, manipulador a muchas personas y puede venir todo tipo de blasfemias. Pero esa es la respuesta que nosotros damos. Por eso nos postramos ante la Eucaristía. Por eso la comemos como la comemos. Entonces, la palabra transustanciación no es ninguna palabra complicada. Es simplemente la definición. Usa la definición de sustancia. Sustancia es la respuesta a la pregunta ¿qué es? Y la pregunta ¿qué es? Es una pregunta que a ti te interesa todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque si a ti te dan billetes, tú quieres saber qué son. Si son de verdad o no son de verdad. Y así sucesivamente. Bueno, pasemos a un último uso de la palabra ser. Vamos llegando un poco al final de esta exposición. Del ser también se puede decir que es espiritual o que es corpóreo. Ser espiritual y ser corpóreo. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Nos damos cuenta que lo que llamamos espiritual tiene, que lo que nosotros llamamos espiritual tiene una especie de simplicidad, mientras que lo que nosotros llamamos corpóreo tiene una especie de complejidad. Vamos a tratar de precisar más esto. ¿Cuál es la complejidad? La complejidad propia del ser corpóreo. Esa complejidad está en algo que nosotros llamamos materia y algo que nosotros llamamos forma. ¿Y cuáles son las características de lo que nosotros llamamos materia? Pues nosotros llamamos materia a aquello que se puede ubicar en un espacio y en un tiempo. Si para describir plenamente lo que algo es, necesito apelar a la realidad del espacio y del tiempo, estamos hablando de materia. Por ejemplo, consideremos el teorema de Pitágoras. ¿El teorema de Pitágoras está ligado a un lugar? No. ¿Está ligado a un tiempo? No. Pitágoras vivió algo así como 2400 o 2500 años hace. Y el teorema que lleva su nombre, pues está tan válido hoy como hace 2500 o más años. ¿Está ligado a un tiempo? No. Entonces, aquellas realidades que no tienen ninguna relación con el espacio y el tiempo son realidades mentales o espirituales. Aquellas realidades, en cambio, que están conectadas con el espacio y con el tiempo, entonces son realidades materiales. Yo puedo describir un caballo real sin espacio y sin tiempo. No puedo. Si yo voy a hablar de un caballo real, si yo te voy a contar la historia de un caballo real, pues ese caballo tiene que haber nacido en algún lugar, haberse alimentado en algún lugar, haber vivido en alguna época. Está sujeto al espacio y al tiempo. Es uno de los condicionantes. La materia trae muchos condicionantes. Por ejemplo, la materia trae otro condicionante usualmente, que es la divisibilidad. Las ideas puras, una idea pura, no requiere de espacio y tiempo, pero esa idea, en la medida en que es realmente existente, de seguro sí puede necesitarlo. Seguimos con el ejemplo de la turbina. La turbina imaginada no requiere de espacio y tiempo, pero la turbina existente sí lo requiere. Cuando nosotros hablamos de los seres corpóreos, hablamos de seres que tienen materia y tienen forma. ¿Y la forma entonces qué es? Esta es una pregunta absolutamente vital. ¿La forma qué es? Las palabras que más creo que ayudan hoy en día a entender la palabra forma son las siguientes palabras: la estructura, la configuración, el diseño, el funcionamiento.
O sea que la palabra forma no se refiere simplemente a la figura, como decir la figura exterior. No. La palabra forma se refiere a la constitución, configuración, estructura, disposición, diseño de la cosa en todo lo que es. Por ejemplo, ya que hoy estamos con la turbina, cuando yo miro la turbina, la forma de la turbina no es solamente esa especie de cilindro un poco deformado y decir, esa es la forma de la turbina. No, esa es la figura de la turbina. Cuando yo hablo de la forma de la turbina me refiero a todas las partes en todo su funcionamiento, en toda su estructura. Es decir, le doy esta otra pista para quienes están tomando sus apuntes. La forma es la cantidad de información que necesito para producir algo. La forma tiene que ver con toda la cantidad de información que yo necesito. Si a mí me presentan únicamente un cilindro ligeramente deformado porque se ensancha y luego se adelgaza, si a mí me presentan eso, ¿yo con eso puedo hacer una turbina? No. ¿Qué necesito yo para hacer una turbina? Necesito muchísimas cosas. Necesito muchísimos mapas, muchísimos diagramas, muchísimos esquemas para ver cómo funciona, para ver dónde queda cada cosa. Esa es la complejidad propia de una turbina. Y esa es la forma de la turbina. Entonces la forma es la estructura, la configuración, el diseño, la cantidad de información, la porción de información que necesito para hacer algo. Esa es la forma. Uno se da cuenta que el dominio de la forma es la comprensión completa de algo. Si un ingeniero mecánico llega a tener todo lo que se necesita para hacer una turbina, hay mecánicos que llegan a ese nivel, realmente tienen en la cabeza toda la turbina. Si un mecánico llega a ese nivel, ese mecánico comprende completamente la turbina, la comprende. Comprender es tener toda la forma de algo en nosotros. Toda la forma implica sustancia y accidentes. Observe una cosa, que la forma es algo inmaterial, pero es algo real. Es inmaterial, pero es real. Este es uno de los datos fundamentales, porque uno se da cuenta que la mayor parte de los materialistas como que no se dan cuenta de que la materia no es posible organizarla sin un elemento inmaterial. Y ese elemento inmaterial es la forma. Si a mí me dieran las 3.700 partes que tiene una turbina, me las dan así en un salón y me dicen, haga algo con eso, pues creo que me veo atrapado en mi imposibilidad y en mi ignorancia y no puedo hacer nada. Entonces la turbina no es solo la materia. ¿Y qué es lo que yo le agrego a esa materia para hacer la turbina? Yo no le agrego más materia, yo no le agrego más tornillos ni más remaches. ¿Qué es lo que yo le agrego? Lo que yo le agrego es pensamiento, lo que yo le agrego es forma. Entonces esto es vital porque es el reconocimiento de la existencia de lo inmaterial. Y el reconocimiento de la existencia de lo inmaterial luego se aplica a la naturaleza y se aplica a una cantidad de cosas, y de hecho es lo que utiliza Santo Tomás para hablar de la existencia de Dios. De manera muy breve, solo uno de los ejemplos. ¿Cómo explicas tú las leyes? Las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza tienen que ver con la forma, no con la materia simplemente, sino con la forma. Forma en el sentido de que forma como organizadora de la materia. Esa es otra manera de hablar de esto. La forma es la organizadora de la materia. La forma y la materia se relacionan como el acto y la potencia, dice Santo Tomás. Cuando hablamos de seres vivos, la forma también se conoce como alma. Entonces cada planta, cada animal y cada ser humano tiene alma. Ánima en latín. Pero no todas las almas son inmortales. El tema de la inmortalidad del alma es otro tema. Entonces, los seres vivos tienen alma. Entonces, ¿el alma qué es? El alma es la estructura, diseño, configuración, funcionamiento
¿De qué? De un ser vivo. Ese es el alma. Entonces fíjate que no hay pregunta más ignorante o más malintencionada que aquella de los que dicen: pero si yo tomo a un ser humano y lo abro por todas partes y le hago todas las disecciones, ¿dónde está el alma? A ver, muéstreme el alma. Yo encontré el vaso, yo encontré el páncreas, encontré los intestinos, pero no vi el alma. Por supuesto que es una manera muy ignorante de hablar. Porque el alma es precisamente la estructura de todo eso que tú encontraste. Pero no solo la estructura estática, porque resulta que en los seres humanos la condición temporal es parte de su ser. Entonces el alma es la estructura dinámica, es la configuración, estructura y funcionamiento dinámico de un ser vivo. Entonces el alma es la manera como se expresa la vida de ese mismo ser. El alma es la vida de ese mismo ser. No es una cosa. Es como si yo dijera: yo desarmé la turbina, las 3.700 partes de la turbina. A ver, ahí está, miren, en este salón le puse las 3.700 partes de la turbina. Dígame una cosa, ¿dónde está la forma de la turbina? A ver, muéstremela, tráigame aquí, póngamela aquí sobre la mano, la forma de la turbina. Señor, la forma de la turbina es la estructura, configuración y funcionamiento de todo eso que usted fue deshaciendo poco a poco. Tanto Aristóteles como Santo Tomás hablan de distintos tipos de alma. En su expresión más simple se habla de alma vegetativa, que es aquella que tiene vida, que tiene crecimiento, que tiene reproducción, que tiene interacción con el ambiente, y pare de contar. Luego viene otro tipo de alma, según ellos, es el alma sensitiva. El alma sensitiva, ¿qué incorpora de nuevo? Incorpora de nuevo el conocimiento. Bueno, ya esa parte es discutible, ¿no? Ya esa parte es discutible porque da la impresión de que si la característica principal del alma sensitiva es el conocimiento, poseemos problemas en la definición, porque da la impresión de que algunos vegetales tienen formas de conocimiento, elementarísimas, pero tienen formas de conocimiento. Y tienen formas de comunicación también. Entonces, esa definición, esa diferencia entre alma vegetativa y alma sensitiva, hay que ponerle unos cuantos signos de interrogación hoy. Además, ellos hablaban todo de organismos macrocelulares, ¿no? Pero, por ejemplo, un virus, ¿qué es exactamente un virus? ¿Un virus conoce, no conoce, siente, no siente? ¿Una bacteria siente o no siente? Esas definiciones, la diferencia entre lo vegetativo y lo sensitivo, es de las partes más cuestionables de este esquema. Pero, digamos que ellos funcionaban con ese esquema. La parte racional sí que es plenamente vigente. ¿Cuál es la característica principal del alma racional, que es la propia de nosotros los seres humanos? Es la capacidad de buscar el ser en cuanto tal. Es decir, el acto propio de la racionalidad es la capacidad de preguntarse por lo que las cosas son en sí mismas. No solamente en qué sentido me afecta, en qué sentido me gusta, en qué sentido me conviene, sino qué es. El conocimiento desinteresado del ser es lo propio de la inteligencia. Entonces la definición de inteligencia no es resolver problemas. Tristemente, digo yo, desde mi perspectiva, tristemente, esa es la postura actual. Tome usted 200 artículos que recoja de internet de los últimos meses, donde se menciona inteligencia artificial, aumento de la inteligencia, y usted verá que todo el tiempo se relaciona la inteligencia con resolver problemas. La gran diferencia, y esta sí es una diferencia mayúscula, la gran diferencia con la postura
que por supuesto es la que yo comparto con la postura de Santo Tomás, es que la inteligencia no consiste aquí en resolver problemas. La inteligencia es la ventana al ser, es la capacidad de preguntarse por lo que es en sí mismo. Entonces, que un pajarito utiliza una piedrita para abrir una nuez, eso es muy bonito. Entonces, ¿qué llamamos a eso? ¿Eso cómo lo llamamos? Eso lo llamamos instintos y destrezas. Y uno se da cuenta que los instintos y destrezas de los animales o de los computadores, uno se da cuenta que los instintos y destrezas siempre están relacionados con los estímulos y las respuestas a necesidades o placeres. Siempre están relacionados. En cambio, lo propio de la inteligencia, ¿qué es? Lo propio de la inteligencia es la búsqueda del ser. ¿Esto qué es? ¿Cómo se llaman las preguntas? Las preguntas con las que uno se aproxima al ser, ¿cómo se llaman? El nombre que tiene es causas. ¿Cuáles son las preguntas que uno puede hacer? Las preguntas que uno puede hacer son la pregunta directa por el ser y la pregunta por las causas. La pregunta por el ser es la pregunta por la sustancia. ¿Esto qué es? Y la pregunta por las causas, ¿cuáles son? Pues son las 5 causas que no están escritas ahí en el tablero. La causa material es esto de qué está hecho. La causa formal es esto cómo funciona. La causa final es esto para qué sirve. La causa eficiente es esto quién lo trajo aquí, esto quién lo hizo, por qué esto está aquí. La causa ejemplar es esto a qué se parece. Y si usted se pone a analizar su propia cabeza, usted se da cuenta que esas son las preguntas que uno hace. Exactamente esas son las preguntas que uno hace. O sea que uno tiene 4, 5, 6 preguntas que son las preguntas del ser. Y son las preguntas desinteresadas. ¿Qué queremos decir con desinteresadas? Que no responden a estímulos. A un animal le interesa beber agua. A usted también le interesa beber agua. A mí, después de esta charla, también me interesa beber un poquito de agua. Pero resulta que un animal no solamente bebe agua, sino que además satisface otras necesidades. Yo también satisfago otras necesidades. Pero hay una necesidad que yo tengo que el animal no tiene. Yo quiero saber qué es el agua. Saber qué es el agua no me calma la sed. Saber qué es el agua no me permite dormir mejor. Saber qué es el agua no calma ninguna urgencia o deseo sexual. Saber qué es el agua, ¿qué es? ¿A qué responde? A algo que hay en mí y que no está en el animal. ¿Por qué hay agua en el universo? ¿Qué funciones cumple el agua? Al animal solo le interesa esa, la de calmar su sed. Pero en cambio yo me pregunto, ¿para qué sirve el agua? Y hago una hidroeléctrica. Entonces, lo propio de la inteligencia es la apertura al ser. Y ahí sí estamos de acuerdo. Punto flaco. En todo el esquema que hemos puesto, la distinción neta entre alma vegetativa y alma sensitiva. Ese punto es débil. Ustedes habrán notado que cada vez que llegamos a puntos débiles de Santo Tomás siempre tienen que ver con la ciencia de su tiempo, siempre. Un punto débil ese. Pero la diferencia entre el alma sensitiva y el alma racional es brillante en Tomás. Entonces la inteligencia es la que nos permite abrirnos al ser, y la inteligencia tiene facultades orgánicas que nosotros compartimos con los animales. ¿Cuáles son las facultades orgánicas? Los sentidos externos como la vista, el olfato, etc. Los sentidos internos como la imaginación, como la memoria. Entonces, según Santo Tomás, los perros tienen imaginación. Según Santo Tomás, los gatos tienen sueños, y usted lo ha podido comprobar. No sé si usted haya visto un gato que está durmiendo y que está atacando a alguien. Entonces los gatos tienen sueños. Y eso ya aparece aquí. Entonces las facultades orgánicas del alma racional las compartimos con los animales. Entonces el animal también tiene imaginación. Ahora que hay tantísimos millones de videos de gatos en internet, entonces usted puede mirar en esos millones. Por ejemplo, todos esos juegos que hacen con una luz de láser y un gatico. Y el gato persigue la luz. Y vuelve y persigue la luz. Y vuelve y persigue la luz. Un día deja de perseguir la luz.
Después de mucho tiempo deja de perseguir la luz. ¿Cómo obra el gato? Ese es un estímulo, tengo que atraparlo. ¿Cómo obra un ser humano? El ser humano se pregunta, ¿eso qué es? Cuando se da cuenta que eso proviene de una luz, de una linterna, de un tipo que se está riendo, entonces dice, pues ya se acabó el juego para mí. Nosotros resolvemos el problema preguntándonos qué es. Tenemos facultades que son inorgánicas o propiamente espirituales, que son la inteligencia y la voluntad. La inteligencia, ya dijimos, es nuestra apertura al ser, y la voluntad es la capacidad de desear según inteligencia. Desear según inteligencia implica muchas veces restringir el simple deseo. Entonces usted quisiera dormir mucho más, pero se acuerda que tiene clase, entonces se despierta más temprano. Ahí usted está aplicando voluntad, está aplicando fuerza de voluntad. La voluntad es un querer según inteligencia. Bueno, hemos hecho un recorrido, ¿no? Este es un recorrido. Esto le ayuda a uno a ubicarse. Esto tiene mucho que ver con el lenguaje. Estas palabras, potencia, acto, esencia, existencia, sustancia, accidentes, lo espiritual, lo corpóreo, usted esto se lo va a encontrar por todas partes al acercarse a Santo Tomás, y en ese sentido, una exposición como esta le puede servir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.